con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos, junto a nuestro productor Miguel Zavala. Estaremos en la conducción del presente programa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Una semana importante, una semana trascendente en la que los principales líderes del Foro Económico Asia-Pacífico se darán cita, Miguel, en nuestro país. Y Expomina, versión 2024, precisamente abordó varios de los temas que seguramente también expresarán la preocupación de estas 21 economías, entre ellos la innovación en la minería en pequeña escala. Hay una ley pendiente, la MAPE, que todavía el Poder Ejecutivo no ha completado su presentación. Y finalmente todo lo relacionado a los minerales críticos, que fueron los temas que tratamos en Expomina. Así es, bueno, ya con esta reunión de la próxima semana se da punto final ya a todo un ciclo de reuniones que han venido realizándose desde el mes de marzo en el marco de la PEC y en medio también de un panorama bastante complicado internamente. Que no se puede ocultar. El gobierno de la señora Dina Boluarte, Miguel, está en una situación bastante endeble, y eso no es una expresión de deseo, sino un análisis concreto de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, pero nosotros hablaremos aquí efectivamente acerca del panorama económico. Tenemos como invitado al ex ministro y destacado catedrático universitario Jorge González Izquierdo para conversar acerca de la minería ilegal y la inseguridad ciudadana. También tenemos otro invitado. Así es, César, y también tendremos la presencia de Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, para hablar de este tema tan importante como es el Reinfo, ¿no? Así que todo parece indicar que va a tener una nueva ampliación. Yo me temo que sí. La mayoría del Congreso, de este Congreso populista, así lo va a determinar. Vamos con Gabriela Chicome, las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio del Ambiente, encabezado por su titular Juan Carlos Castro Vargas, ha dejado clara su posición en relación con el Registro Integral de Formalización Minera Reinfo. Según el funcionario, el Ejecutivo considera que el Reinfo, una herramienta para la formalización de mineros, no debe ser ampliado nuevamente. En lugar de continuar con el Ejecutivo plantea presentar un nuevo proyecto de ley para la formalización de la minería a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Carlos Gálvez, ex titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, indicó que el conglomerado de la ONG Red Muki viene haciendo una campaña mediática para impedir el avance del proyecto minero Tía María, que planea crear 9.000 nuevos puestos de trabajo durante su etapa de construcción y 4.800 más de manera permanente para la población del Valle del Tambo. Difunden mensajes falsos y alarmistas referentes a que la iniciativa de la empresa Southern Peru Copper Corporation pondría en peligro la producción de ajo y cebolla para desaparecer en el futuro ambos productos del mercado local. Ángela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sostiene que la probabilidad de que se vuelva a prorrogar una nueva ampliación del Reinfo es muy alta, y a ello abona la demora del Ejecutivo en ingresar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, MAPE. El Reinfo vence este 31 de diciembre y lo que busca el Congreso es prorrogar el Reinfo sin ningún análisis, dijo. Tal como lo anunciamos, ya se encuentra con nosotros en Rumbo Minero el destacado economista, ex ministro de Trabajo, Jorge González Izquierdo, con quien vamos a dialogar acerca de este panorama sombrío que se presenta con la enorme posibilidad de la aprobación por parte del Congreso de una extensión del llamado Reinfo. Jorge, como siempre, un placer tenerte. César, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, según cifras del Instituto Peruano de Economía, ya estamos en una situación, Jorge, realmente terrible. Se puede considerar que este año presente, 2024, el incremento del comercio del oro ilegal ha sido del 41%, llegando a 6.840 millones de dólares de movilización de este recurso minero, reiteramos, de forma ilegal. Y aún así pareciera que se va a dar la extensión del Reinfo pese a su fracaso. ¿Cuál es tu primera lectura acerca de eso? Dicen los que manejan las estadísticas al respecto, dicen que ya la minería delincuencial, la minería ilegal, ya estaría superando al narcotráfico ya en el Perú, ¿no? Lo cual pues te grafica la gravedad de la situación.
Y obviamente que en el Reinfo, pues, es unánime ya el clamor de que ha sido un fracaso, ¿no? Por eso a mí me llama profundamente la atención cuando algunos políticos, sobre todo en el Congreso, están queriendo, pues, que esto se ampliarlo, ¿no? Por lo menos un año más, cuando ya tirios y troyanos están diciendo de que esto no debe seguir porque es una forma encubierta de proteger a la minería ilegal, ¿no? ¿Hay forma de separar la minería ilegal de la minería informal? ¿No? Porque este Reinfo como que disfraza a ambos grupos, incluso, pues, y el gobierno ha querido separarlos, incluso ahora nombrando pues un alto comisionado para combatir la minería ilegal, incluso indicando que querían aplicar planes, ¿no? O programas similares a los que se utiliza con el narcotráfico, contra la lucha contra el narcotráfico, para luchar contra esta minería ilegal en el tema, pues, agricultura, ¿no? De intercambio de semillas, etcétera, que de repente no se aplica a la realidad que está pasando en estos momentos con el tema de la minería ilegal. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, mira, la minería informal, la idea es formalizarla, ¿no? De tal manera que cumpla con los requisitos mínimos tanto en el aspecto tributario como el aspecto laboral, como el aspecto de conservación del medio ambiente, ¿no? La minería ilegal o delincuencial no, ella es la que entra y arrasa, si tiene que arrasar con árboles, o sea, si tiene que causar un daño ecológico muy grande como que lo está causando, no se le arruga la nariz, es simplemente una cuestión de cómo maximizo utilidades, ¿no? Cómo maximizo ingreso primero y utilidades después. Entonces sí debe haber diferencia entre la minería informal, que se debe tratar de que pase a ser formal, de la minería ilegal o delincuencial, por supuesto. Una de las principales diferencias las veo en el aspecto de la conservación del medio ambiente, ¿no? Una es depredadora, la otra no debe ser depredadora, porque para eso estaría el gobierno, para preservar esto de cómo lo convierto poco a poco, gradualmente, porque eso no es violentamente, en minería formal, ¿no? Pero a la otra tienes que perseguir, porque está pues prácticamente devorándose toda donde llega, ¿no? Un poco extendiendo la interpretación de la pregunta que te formulaba Miguel, Jorge, hay que referirnos a esa delgada frontera, delgada línea que parece ser que el Estado no sabe todavía definir, ¿no? De la pequeña minería, la minería de pequeña escala, como le llaman internacionalmente, o la artesanal, para la cual incluso el Poder Ejecutivo anunció que iba a presentar un proyecto de ley y que todavía, ya a punto de casi cerrarse esta primera legislatura del año 2024 en el Congreso, no lo tienen por lo menos en sus manos. ¿Cómo crees tú de que esta norma podría facilitar la identificación real de la minería artesanal y de pequeña escala? Como bien acabas de decir, la línea que lo separa es muy delgada. Es como guardando sus distancias, pero es algo similar a lo que pasa con el narcotráfico, ¿no? Donde también ahí se quiere desincentivar, digamos, el cultivo de la coca, o el cultivo del opio, que ya se está dando acá en el Perú y nadie habla de eso, ¿no? De otra serie de cultivos, digamos, normales. Ahí hay una delgadísima línea porque el agricultor que te puede estar cultivando papas, para poner un ejemplo, puede pasar rápidamente de una cosecha a otra, de una campaña a otra, puede pasar rápidamente a cultivar coca o este tipo de cultivos delincuenciales, ¿no? Perseguidos por la ley. Entonces, ahí se tiene que trabajar de verdad, muy fino. Y lo que hay que entender, César, lo que hay que entender ahí es que lo que guía ahí es la rentabilidad. La persona el minero que está queriendo hacer su minería, y si tú le quieres proponer un negocio alternativo, ¿no?
tiene que ser de igual rentabilidad o mayor rentabilidad que la que él podría obtener en eso. Porque si no, lo demás son cuentos. Ya el Perú se ha gastado quinquenios en querer en el agro hacer que se deje de cultivar coca, que se deje de cultivar opio, etc. Porque el agricultor pues tiene que comer, tiene que vivir. Entonces mira, si me meto acá, ¿cuánto voy a ganar? 100 soles. El gobierno me propone esto, ¿cuánto va a ganar? 20 soles, ni de vaina. Me quedo acá. Y si tú le aumentas la represión, lo puedes temporalmente obligar a hacer esto, pero a la primera que él puede, se regresa acá, porque la búsqueda de la rentabilidad es muy poderosa en el ser humano. Exacto. La semana pasada tuvimos al señor Herrera, un analista político, le preguntamos si es que ese tema del Reinfo y ahora con este proyecto de ley MAPE debería tener de repente algún tipo de beneficios para que los mineros informales o mineros artesanales o pequeños mineros puedan formalizarse y pagar impuestos de forma escalonada, ¿no? O dándole de repente amnistía algunos primeros años y luego comienzan a pagar impuestos de forma escalonada. ¿Compartes que esta podría ser una solución? ¿Sabes por qué sí? Porque para el minero también es un proceso de aprendizaje. Es gente de muy bajo nivel de productividad, de muy bajo nivel, estoy hablando no del delincuencial, sino el informal, de muy bajo nivel de educación, de capacitación, ¿no? Entonces, si tú lo quieres sacar de ahí y convertirlo en formal, le tienes que llenar esos vacíos y eso toma tiempo. Y mientras tanto, lo tienes que acompañar con medidas que yo creo que impliquen de una u otra forma algún tipo de ayuda, ¿no? Tanto tributaria como financiera, de ese tipo. Y también de capacitación, de educación, de tecnología. Eso es fundamental, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces no puede ser tan brusco tú de que de arranque le caes con todo el peso, digamos, de la ley, entre comillas, ¿no? Las normas tributarias, todo. Le caes de arranque y otra vez lo mandas pues a la informalidad. La formalidad hay que hacerla atractiva. A la informalidad no se le combate con golpe. A la informalidad se le combate haciendo atractiva la formalidad. Eso es lo que mucho político no entiende. Por eso el mucho alcalde tampoco entiende, porque claro, los alcaldes lo que hacen es que caen a los vendedores, le quitan su mercancía y ellos creen que así combaten la informalidad. Están muy equivocados. Absolutamente. Pero te quería contar que justamente el Ministerio de Energía y Minas ha lanzado una política multisectorial al año 2050 acerca de la minería que puede incorporar varios de estos aspectos que tú bien has mencionado, Jorge, sobre todo lo que es la capacitación y la atracción que debe tener cualquier productor minero, por más que sea artesanal o de pequeña escala, por tener un título formal de ejercicio de esta actividad. ¿Te parece en todo caso que ahí, en este propósito multisectorial, reitero, del gobierno encontraríamos la posibilidad que ustedes en la academia, todos podamos contribuir y sumar a que tengamos una visión real y óptima de la minería? Acá en el Perú, lamentablemente, tenemos una deficiencia de lo que se llama la industria de la microfinanza. Existe, claro, pero está incipiente. Porque lo que van a prestarle a ese minero artesanal pequeñito y que lo estamos queriendo hacer crecer y se vuelva formal, no son los bancos grandes, no son las instituciones financieras grandes ni medianas. Van a ser las microfinancieras. Ellas son las que van a tener que, digamos, asumir ese rol. Y ahí también habría que ver posibilidades de que apoyen al desarrollo de las microfinanzas en el Perú. Claro. Porque solito el mercado va a hacer que ellos se orienten a estos sectores, ¿no? Correcto. Quería hacerte dos últimas preguntas, Jorge. Una primera, vamos a cerrar el año con un promedio de inversión minera de 4.600 millones de dólares. Y dentro de eso también está el tema de el inicio de la construcción de Tía María. Mi pregunta es,
¿Hemos recuperado la confianza de los inversionistas con la salida de estos proyectos, sobre todo el tema de Tía María, si es que no sucede nada raro y empieza su construcción a inicio del otro año? Y la segunda también, el tema de APEC, ¿no? ¿Qué expectativas para esta reunión? Los años buenos de la minería, la inversión era de 10.000 millones de dólares al año. Y varios años hizo eso. Si ahora estamos invirtiendo 4.000, 5.000 millones, estamos a la mitad de lo que normalmente se invertía en minería. Eso ya te va diciendo cómo se ha afectado, digamos, la rentabilidad, la viabilidad del negocio minero en el Perú. La salida de Tía María y de dos proyectos más grandes que han mencionado, pero que todavía no se ve nada, si sale Tía María, como ha anunciado Sauder ya de que ya ha puesto incluso hasta fecha para comenzar a iniciar las obras, eso sería, claro, un mensaje muy fuerte para el resto de inversionistas, sobre todo del extranjero, ¿no? De que otra vez el negocio minero estaría cobrando fuerza, ¿no? Pero como tú bien dices, hay que ver si efectivamente Tía María comienza fuertemente a construirse, porque primero es una etapa de construcción, fuertemente, porque no vaya a ser que entren a remodelación, a remover tierras, a hacer lo inicial, y ahí se quede, porque tampoco los inversionistas no es que no sepan, porque van a ver eso. No es que esté entrando y haces remueves tierra, vas creando las condiciones, pero de ahí de repente ya no sigues más. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Pero si se llegara efectivamente a hacer, claro, sería muy buena señal a las expectativas en la industria minera, ¿no? Jorge, como siempre, muy grato tenerte en el programa y muchas gracias por tus opiniones, comentarios que ilustran también a nuestro público. No, a ustedes por invitarme, gracias. Le tendremos en una próxima oportunidad. Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo y un destacado economista, estuvo aquí con nosotros en Rumbo Minero. Una pausa y retornamos. ¿Listo? Ya está. ¿Tienes foto, no, José? Ya. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. Bien, ingresamos ahora a nuestro bloque internacional American Mining y como siempre vamos a tener un diálogo, por supuesto, muy enriquecedor con José González, que se encuentra en Lima, es nuestro editor de la sección internacional de la revista Rumbo Minero. Qué gusto tenerte, José. Encantado de verte, César. Bueno, José, mira, el BHP, que es la minera de cobre más grande del mundo, acaba de publicar un reporte muy interesante, que lo hemos estado comentando contigo antes, que lo ha titulado ¿Cómo el cobre dará forma a nuestro futuro? El enunciado ya de por sí resulta interesante, ¿no? Pero están señalando que el metal, el cobre, es en el siglo XXI un bloque esencial para mejorar los estándares de vida del planeta y permitir una transición a una economía net cero.
¿Qué sostiene esta edición del reporte que nos hace BHP? Es así, César. Luego del reporte El futuro del cobre de S&P Global de julio del 22, sonó la campanada de lo que significaba el cobre hacia adelante, en que se advertía que la amenaza de las limitaciones de la oferta del cobre podían generar un cortocircuito en la transición energética. BHP acaba de publicar este reporte en que dice que la minería del cobre... esta es la compañía más grande, como señalabas, de cobre del planeta. El reporte se llama, como lo has mencionado, cómo el cobre va a prefigurar, formar nuestro futuro, y sostiene que el cobre ha formado parte de la historia de la civilización humana por milenios. En el siglo XXI, señala, el cobre estuvo intrínsecamente ligado al incremento en la demanda de electricidad, siendo crucial para los sistemas de energía y la tecnología moderna. Y lo que acabas de decir, que en el siglo XXI será un bloque esencial para mejorar los estándares de vida en el planeta y permitir una transición a una economía net zero, aquella de la descarbonización. Según el reporte, la demanda de cobre va a ser resiliente. El cobre es un metal noble que va a ser difícil de reemplazar por ningún otro material. Y dice que la demanda se va a incrementar en 2% al año hasta el 2050 para crecer en 70% y llegar a 50 millones de toneladas anuales. Según BHP, la demanda de cobre irá virando de la demanda tradicional, que actualmente representa el 92%, al 71% en el 2050, a la transición energética, que actualmente representa 7% y va a representar el 23%. A esto se suma la digitalización, los data centers indispensables para la inteligencia artificial, que se incrementarán del 1 al 6%. El reto en función de la oferta, señala BHP, se va a dar tanto para los greenfields como los brownfields por la existencia de minas en proceso de agotamiento, factores vinculados al incremento de los costos en la medida que las minas envejecen y se hacen más grandes, son más caras, y las dinámicas relacionadas a los diversos stakeholders vinculados a la producción minera. Señala el reporte que la oferta más importante en términos absolutos va a ser de América Latina en general y del Perú en particular. La mitad de este incremento en la demanda va a ser proporcionada por América Latina y la mitad de esa mitad del Perú. Qué información tan interesante, importante, que me imagino, José, también formará parte de las discusiones, los debates y conversaciones que tendremos ya en próximas semanas, el día 26 de noviembre en nuestro Perú Mining Business, donde, como suele hacer el Grupo de Gama y especialmente el programa Rumbo Minero, une a los proveedores con los principales líderes de la minería. ¿Cómo ves tú la naturaleza de este evento y cuáles son los ítems que vamos a abordar? En función de la reunión de APEC, que es del 9 al 16 de noviembre, nuestro Perú Mining Business este año se enfocará, entre otros temas, en el impacto de la cumbre en las dinámicas económicas en general y la minería en particular, en lo que se refiere además a la competencia por los recursos naturales latinoamericanos entre Oriente y Occidente. Margaret Myers, directora del programa de Asia y América Latina del Inter-American Dialogue en Washington, nos va a hablar de las inversiones chinas en América Latina y el impacto de la visita de Xi Jinping al Perú y específicamente a la minería peruana. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, nos hablará de la cartera de proyectos mineros y ampliaciones 2025-2026 y contaremos con un bloque sobre economía y perspectivas para la minería en el Perú, en el que van a participar Carlos Gallardo del IPE, Carolina Trivelli del IEP y Carlos Adriansen de la UPC. En el bloque que incluye el panel de minería y enfoque político preelectoral, contaremos con la participación de Fernando Rospigliosi, congresista de la República, Juan Carlos Tafur, director de Sudaca, María Cecilia Villegas de Capitalismo Consciente Perú y Augusto Álvarez Rodríguez de la Universidad del Pacífico. Jorge inaugurará el evento junto al ministro Mucho. Tú, César, moderarás el panel de enfoque político y me corresponderá hacer una presentación sobre coyuntura y tendencias globales y América Latina con especial énfasis en las perspectivas del cobre. Nos vemos ahí. Así, no solamente una precisión, que veo que no te la habían alcanzado aún. El bloque político no tendremos lamentablemente al congresista de Rospigliosi ni a María Cecilia Villegas porque están viajando al CADE. Hay una reunión de CADE, correcto, como sabes, en esa oportunidad. Y sí tendremos a Juan Carlos Tafur, tendremos a Augusto Álvarez Rodríguez y a Diana Seminario, 3 destacados e experimentados periodistas que van a hacer su análisis acerca de la perspectiva política de nuestro país. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Encantado. José González, editor de la página internacional de nuestra revista Rumbo Minero, a la cual usted puede acceder de manera totalmente gratuita.
¿Cómo? Bajando, descargando la misma revista www.rumbominero.com. Toda la información y todo lo que desarrollamos siempre en un intenso diálogo con José González y otros aspectos que tratamos en el programa, usted lo verá reflejado en nuestra revista. Damos pase inmediatamente al bloque de activos mineros, AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Tal como lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros Iván Arenas, un destacado consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública que suele participar en nuestro programa. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, como siempre. Gracias. Estamos con la preocupación permanente, latente, de que el Congreso de la República proceda a esta extensión del registro integral de formalización minera llamado REINFO, y que la verdad espanta por donde se le mire, porque ya hay un quinto proyecto de ley en la que incluso se declara que ya no existiría un plazo para que el REINFO pueda cerrarse. Danos su opinión primaria, ¿sabes? Muchísimas aproximaciones sobre eso, César Miguel. La primera es que evidentemente el Congreso, a mi entender, y debido a los juegos políticos, yo creo que el Congreso va a extender el REINFO, ¿no? Eso es evidente porque hay una mayoría de congresistas que así, de alguna otra manera, lo ha hecho y así también lo hará. Lo segundo es que el REINFO, que es parte de este proceso de formalización de la minería artesanal y pequeña escala, tanto la mediana minería también, en algunas ocasiones, este REINFO es parte del sistema de formalización, un sistema de formalización absolutamente fracasado. O sea, estamos hablando frente a un fracaso del sistema, ¿no? Y la tercera aproximación sería probablemente que frente al REINFO, lo ideal sería, evidentemente, la promulgación, siquiera ya te digo promulgación, pero por lo menos el debate sano, honesto, sincero y técnico, de una cosa que es elemental, que es la ley de minería artesanal y pequeña escala, que se viene de alguna otra manera impulsando. La ley MAPE. La ley MAPE, exactamente. El Congreso, evidentemente, tiene básicamente tiempos políticos y el tiempo político no le va a dar para poder siquiera discutir en la comisión. Entonces, lo que va a haber es, por ende, evidentemente una ampliación de REINFO y debido a la presión también de cientos de mineros en vías de formalización que van a empezar a hacer lo suyo, que es protestar, ¿no? Correcto. Iván, Máximo Franco, que es el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, indicó que están coordinando con la Comisión de Energía y Minas del Congreso algunos puntos ahí, porque decían que iba a salir un dictamen desfavorable a ellos y que ellos han logrado frenar ese dictamen, que están haciendo las coordinaciones con el congresista Segundo Quiroz. ¿Tanta influencia tiene esta confederación dentro de la Comisión de Minas? Claro, es una influencia muy, muy importante debido no solamente al número de personas que tiene,
sino además al movimiento económico que produce, pero además ese movimiento económico de alguna otra manera te ha visto emparentado con apoyos políticos de algunos congresistas, ¿no? Entonces ellos tienen mucha fuerza y evidentemente el Congreso no quiere pelearse con una fuerza tan importante, tanto social y económica, como lo son los mineros artesanales o mineros en vía de formalización. Entonces, además, entendiendo que el propio congresista Segundo Quiroz no conoce mucho el tema, entonces evidentemente aquí como el trato de Reinfo ha sido básicamente un trato de Goliat contra David, es decir, entonces evidentemente se va a poner a costar de los que son de alguna otra manera los David de la minería, y lo que va a hacer es básicamente apoyarlos, ¿no?, desde la Comisión de Energía y Minas. Yo comparto tu lectura de que este Congreso definitivamente va a apoyar y aprobar la extensión del Reinfo, y con el riesgo, reiteramos, de que esto pueda no tener ya un plazo definido. Pero tú has aludido a la ley MAPE, que podría entrar o hacer el esfuerzo del gobierno, el Poder Ejecutivo, de presentar la propuesta a fin de que sea debatida. ¿En realidad no cabrían los tiempos suficientes? ¿Tú crees que se podría convocar de repente a una legislatura extraordinaria, una ampliación de la primera legislatura del año 2024? Son fórmulas que se pueden usar. Sí, pero yo creo que es altamente difícil, no solamente porque existe un proyecto, existen, si no me equivoco, 4 proyectos, incluido, y ahí no se incluye el proyecto de algunos gremios empresariales sobre mineros que también van a presentar. Entonces, habrían cerca de 4 o 5 proyectos, y lo primero es quedarse con un proyecto, es decir, eso ya toma básicamente un tiempo determinado. Entonces, yo creo que no existe el tiempo político, a pesar de que puedan extender, digamos, la legislatura, pero yo no creo, la verdad, no tienen mucha voluntad los congresistas como para poderse poner ahorita en este preciso momento a enfrentarse a un problema que es económico y social y además político. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo primero con la ley, después debatirla artículo, capítulo por capítulo. Es una cosa bastante tediosa que no da para la discusión de la próxima legislatura, ¿no? Ahora, salió el tema también del Tribunal Constitucional respecto a ese tema, que sería el último ente en la cual podría dar un dictamen para la constitucionalidad de este polémico registro, ¿no? ¿Cuál sería el papel del Tribunal Constitucional respecto al Reinfo? Y si se lograra concluir, ¿no?, ¿qué vendría después, ¿no? Porque estamos mencionando que estamos poniendo en telejuicio lo que podría ser el tema MAPE en un futuro, o sea, quedaría todo en el aire. Mira, pero aquí hay un tema fundamental, es decir, ¿qué haces tú si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declara fundado la petición contra el Reinfo y elimina el Reinfo? Es decir, de alguna otra manera, ordena constitucionalmente la defunción, por así decirlo, del Reinfo ahora en diciembre. El Reinfo es un registro extraordinario. Hay un registro ordinario que es más tedioso, más burocrático, más pesado. Entonces, con tal de hacerlo más ágil, con tal de hacerlo, entre paréntesis, más rápido, se hizo el registro en el 2012, el Reinfo. Entonces, si el Reinfo desaparece, igual vas a tener la vía ordinaria. En la vía ordinaria es peor que el Reinfo. Si esta es la vía extraordinaria, donde tienes aparentemente 5 características para estandarizar tu Reinfo y ahí presentar y ser certificado finalmente como minero formal, si eliminas eso, tienes el otro problema, que es la formalización ordinaria. Y eso es un problema. Entonces el Tribunal Constitucional, de alguna otra manera, debe medir cuál es la mejor salida, como te digo, porque ¿qué harías ya? ¿Qué harías el día de diciembre? No tienes una ley MAPE. El Congreso no lo discute. Y encima acatas, es decir, cumples la disolución de Reinfo. Vas a dejar a miles en la calle también. Entonces hay que sopesar algunas de las cosas, ¿no? Bueno, Iván, finalmente, en una versión gráfica de lo que se podría llamar a Dios rogando y con el mazo dando, en primera votación el Parlamento Nacional ha propuesto la creación de una autoridad multisectorial para combatir la minería ilegal y sus delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas, el famoso ANCOMIN. ¿En realidad tú le ves viabilidad a este juego en que se presentan, por un lado, aparentando combatir la minería ilegal, pero extendiendo el Reinfo? Es imposible, porque mira, fíjate, una cosa distinta es la minería ilegal, con la que no existe absolutamente ninguna concesión, ni podemos darle una aquiescencia. Y otro lado es la minería en vías de formalización. Puntualizar eso es importante, porque si tú quieres crear una autoridad pensando ya que todos los mineros en vías de formalización son criminales, entonces lo que estás haciendo es criminalizando al minero informal, y yo creo que eso no es
Es cierto, la laxitud de Reinfo permite que los ilegales utilicen el Reinfo, no lo podemos negar, pero si tú confundes, como la autoridad piensa hacerlo, es decir, creyendo que la minería ilegal es sinónimo a minería informal, yo creo que sí hay un problema. Inclusive en las empresas grandes, inclusive presidentes de grandes gremios, han entendido que este es un proceso que deben llevarlo juntos. Entonces, hay que primero discernir y hay que poner, digamos, los términos y los conceptos en su propio lugar, ¿no? Finalmente, Iván, ¿tú has podido revisar un poco el tema del proyecto de ley MAPE? O sea, muy al margen de que pueda faltar tiempo o que pueda ser, pues, discutido en el Congreso y no pueda ser aprobado, pero ¿tú crees que es una buena ley que pueda sustituir al Reinfo o estamos hablando más de lo mismo? Es que mira, fíjate, vamos al medio del asunto. ¿De qué se trata todo esto? Sobre temas ambientales, ahí tienes los instrumentos de gestión ambiental. Ya se han hecho, que son así, se han hecho así y aún así las direcciones regionales de minería no lo cumplen. ¿De qué vamos a hablar? De SUNAT, en fin, el SUNAT hace su trabajo. Vamos al medio del asunto. El medio del asunto es el régimen de concesiones. ¿Por qué? Porque el régimen de concesiones, porque muchos de los mineros en vía de formalización no son pequeños, ni son artesanales, ni son grandes, tienen mucho dinero, hay mucho movimiento, pero ¿qué pasa? Que están en concesiones de otros. Entonces lo que quieren ellos es básicamente tener las concesiones. Para eso es necesario flexibilizar el régimen de concesiones. Y el régimen de concesiones son de 30 años en el Perú, es decir, quieren ponerlo 15. Yo te pregunto, ¿eso sería beneficioso para el Perú? Desde el punto de vista no, porque hay proyectos mineros grandes, por ejemplo, que Yabeco se empezó en el 93 y mira cuándo fue construido. Tú fulminas o reduces el régimen de concesiones de 30 a 15 años, lo que estás haciendo es bajándote una de las piedras angulares que es el derecho de propiedad. Yo creo que allí es la principal discusión, porque como te digo, bien, hay mineros informales y mineros informales y mineros en vía de informalización. Hay algunos que son muy pequeños, hay algunos que son medianos, pero hay algunos que son gigantes. Y los que están de una u otra manera moviendo todo esto, es decir, el régimen de concesiones, son los que tienen bastante dinero, ¿no? Iván, como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos bastante sobre estos aspectos que sin duda nos producen una profunda preocupación de todo lo que puede pasar. Y bueno, ya trasladándonos a la semana subsiguiente de la cita PEC, que empieza la presente semana, estaremos conversando contigo nuevamente para darle nuevos enfoques. Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, estuvo con nosotros. Una pausa comercial y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. ¡Qué rico! Bien, hemos llegado al final del programa, Miguel, y quiero destacar la importancia que ha tenido, que nos han declarado nuestros dos distinguidos invitados, tanto el exministro Jorge González Izquierdo como Iván Arenas, un experto consultor en temas de minería, el peligro inminente que vivimos frente a la aprobación de la extensión del Reinfo. Así es, César. Bueno, se ve que en el Congreso están pagando ciertos favores, ¿no?, por algunos gastos de campaña que han tenido algunos congresistas con estos 5 proyectos de ley que se han presentado y que definitivamente preocupan para el futuro, pues, de lo que va a ser la minería formal en nuestro país, ¿no? Y sobre todo con esta también extraña demora por parte del Poder Ejecutivo de presentar la ley de la minería artesanal y de pequeña escala, la famosa ley MAPE, que yo no sé por qué se han atorado tanto en su elaboración. No consiguen nombrar ni el directorio de Petroperú y tampoco pueden terminar de un proyecto de ley que debería estar ya por lo menos listo y debatiéndose en comisiones. Definitivamente los tiempos no van a dar para poder debatir este proyecto de ley en el Congreso, ¿no? Así es. Bien, mi nombre es César Campos y junto a Miguel Zavala hemos estado en la conducción de Rumbo Minero. Usted no se mueva porque ya viene Perú Construye para hablar de construcción e infraestructura.
Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.